Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Alan Velázquez Yaubio. Soy de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa. En esta mañana vamos a analizar el siguiente artículo que lleva como nombre Regeneración de árboles después de incendios forestales, ocurridos en el oeste de los Estados Unidos. Este artículo tiene como autores a los siguientes personajes, En estas vamos a tener a Steven Ruman y Morgan, El artículo fue presentado en el año del 2019. Para nosotros seguir, con el estudio de nuestro artículo, vamos a comenzar con una frase. El amor es como un árbol, crece por sí mismo y echa raíces profundas en todo nuestro ser. Prosiguiendo con nuestro artículo, vamos a ver dónde ocurre el análisis del artículo. El análisis del artículo ocurre en los ecosistemas montañosos ubicados en el oeste de los Estados Unidos. Esta tiene como aspecto 3 puntos. El primer aspecto es presentar cambios biofísicos que se producen en estos bosques, debido, claro, a los incendios u otros factores. El segundo punto es la alteración de ecosistemas por cambio climático, cómo genera cambios en la composición de la comunidad y también los cambios en el ecosistema del paisaje, Y como tercer y último punto tenemos, comprender y mitigar los efectos de un clima cambiante. Para esto vamos a analizar los factores, que generan al hacer o al cambiar un clima en un entorno, Primero va a afectar en la mortalidad de los árboles, También va a afectar directamente a la extensión, de los incendios ya producidos y también vamos a estudiar lo que es la recuperación del ecosistema después de los incendios. Después, una vez ya ubicados donde se realizó el estudio, vamos a nosotros priorizar los hallazgos que se realizaron en el área de estudio. Para esto se hizo la recolección de información en la cual se realizó un estudio regional en las montañas rocosas en el norte de los Estados Unidos. En esta se encontró disminuciones en la regeneración de árboles en las últimas décadas. Esto debido a los siguientes factores o causantes de esto. En primer lugar vamos a tener el aumento de las temperaturas que ocurrieron en la zona. Además también vamos a tener la baja disponibilidad de humedad que presenta el área de estudio, También vamos a tener como último y tercer punto las largas distancias a las fuentes de semilla, o sea, las semillas, en qué distancias, a qué distancias puede repartir o puede dispersarse las semillas en un área, Y como segundo punto, en el estudio se detectaron un cambio significativo en el clima, por lo que en este se encontró que para los incendios que ardieron después del año 2000, fueron los que se dieron un cambio en el clima. Ahora, este estudio solo se realizó en lo que son los bosques subalpinos y montanos superiores. Ahora, vamos a también presentar qué cambios ha generado en el ecosistema, qué cambios generó los incendios en los ecosistemas. Vamos a tener 4 enfoques. Primero, vamos a tener el cambio, vamos a tener la transición de los bosques a los pastizales y matorrales, O sea, que de ser un bosque ha pasado a ser pastizales, un área de pastos, un área de matorrales. Entonces, esto se debe
al factor fundamental de la pérdida de capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques. Después vamos a tener el pérdida del hábitat, ¿no? Claro, como eran árboles o áreas boscosas con distintos árboles, ¿no? Afectó a diversas especies de vida silvestre que prácticamente vivían en ahí, ¿no? Y se abastecían de los recursos que tenía el área. Ahora, como tercer punto, como tercer enfoque, vamos a tener lo que es la pérdida económica en las industrias madereras, ¿no? ¿Cómo así? Como se vio afectado la quema de bosques, entonces se vio la pérdida de árboles que podían ser aprovechados en esa zona, ¿no? Ahora, como cuarto enfoque, vamos a tener la persistencia estable de las transiciones, o sea, que los cambios, ¿no?, que han pasado de bosques a ser ya, ¿no?, áreas pastizales, ¿no?, estos pueden llegar, dice, a ser estados estables alternativos que no van a regresar ya a ser ecosistemas boscosos, o sea, se pueden quedar así debido, ¿no?, a los factores que influyen, como es el cambio climático, como es, ¿no?, la degradación del área, ¿no?, esa degradación agrícola, entre otros. Ahora, ¿qué promueve o inhibe el restablecimiento exitoso después del incendio en, ¿no?, el oeste de los Estados Unidos? También vamos a poseer en esta 4 puntos importantísimos. Primero va a ser las condiciones del sitio, ¿no? O sea, si el sitio presenta sequía o estrés por temperatura, es claramente que va a afectar las etapas de vida de muchos árboles jóvenes o que están en etapa de crecimiento o emergencia, ¿no? También vamos a ver, como segundo punto importante, las condiciones del micrositio. O sea, cómo se presenta el micrositio, ¿no? O sea, si presenta demasiada humedad, si presenta demasiada sequía, o sea, va a variar significativamente según la especie, ¿no? O sea, la especie va a elegir, ¿no?, qué humedad o qué poca disponibilidad de agua requiere en el lugar para su crecimiento, ¿no? Ahora, la fuente de semillas, ¿no? Para esto se debe planificar la regeneración natural a partir de fuentes de semillas locales, ¿no? O sea, que la fuente de semillas deben ser propias del área que está siendo afectada. Y por último vamos a tener el aspecto y la pendiente, ¿no?, que también va a ser un factor muy influyente. Ahora, prosiguiendo, vamos a tener también lo que son las especies de árboles de coníferas existentes en los estados, en el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Para esto vamos a realizar el siguiente estudio, ¿no? Se va a estudiar a las especies que presentan rasgos que ayudan básicamente a la regeneración de los árboles después de un incendio, ¿no? Para esto se ha elegido las especies cerotinosas, ¿no? Las especies cerotinosas, sus principales características, ¿no?, que destacan en esta va a ser que sus conos se abren después de que a esta se le aplica calor, ¿no? En este caso van a liberar a las semillas viables inmediatamente después de incendios forestales, ¿no? También vamos a tener como otras especies de árboles, como el pino lorojope, que significa también como cerotinosas, el pino de corteza blanca, ¿no? Esta va a ser para su germinación, su proceso de crecimiento, esta va a depender claramente de dispersión por animales, ¿no? O sea, que los animales van a dispersar las semillas por el entorno, ¿ve? ¿Para qué? Para que éstas puedan, ¿no?, germinar. Ahora, el pino ponderoso. Esta va a depender de los árboles semilleros cercanos para poder dispersarse, ya sea por viento o también por la gravedad. Ya, ahora, también en este estudio se realizó qué perturbaciones potenciales interactúan con los incendios forestales, ¿no? En esta
claro, ¿no? Van a ser los eventos de viento. Claro, como hay presencia de incendios forestales, entonces el viento va a originar que el fuego se expanda, ¿no? Originando así una quema masiva. Los patógenos, ¿no? Que van a debilitar a los árboles y van a ser más propensas, ¿no? También vamos a tener la depredación de semillas, las perturbaciones humanas, ¿no? Como es la tala o la quema para producir, ¿no? Productos agrícolas, ¿no? Y por último vamos a tener las perturbaciones, claro, también que son más frecuentes en el artículo científico, como son los incendios forestales repetidos y las interacciones entre el escarabajo de la corteza y el fuego. Ahora, también, ¿no? Para esto se realizó qué sistemas de búsqueda se usaron, ¿no? Para disponer de publicaciones de artículos, ¿no? Con información que básicamente es necesaria para el presente artículo. Para esto usamos nosotros sistemas, ¿no? De búsqueda como es el Easy Web of Ciencia, en las cuales en este sistema de búsqueda, ¿no? Se recolectó artículos sobre regeneración de árboles después de incendios. Y para nosotros, ¿no? Precisar, ¿no? Las publicaciones que básicamente, ¿no? Son las más recientes y que hablan del tema, se usó el Google Scholar, ¿no? En estas encontré publicaciones recientes que recién habían sido citadas, ¿no? Y solo se incluyeron los que poseían mediciones de campo de la densidad de plántulas de árboles naturales. O sea, quiere decir árboles que no han sido plantados en la zona. Ahora, ¿por qué se dan las transiciones de los ecosistemas forestales? ¿Por qué motivo pasan de ser áreas boscosas a ser áreas, ¿no? Áreas que presentan, ¿no? Cantidad de pastos, o sea, áreas degeneradas, en pocas palabras. Esto se va a tratar por la mortalidad de árboles maduros, ¿no? Esto va a ser debido a sequías, debido a incendios forestales, como se dijo, ¿no? A escarabajos de la corteza. Todos estos factores van a generar la reducción, ¿no? De la cubierta forestal, pues, en un área específico, ¿no? También por el reducción de reclutamiento, ¿no? De semillas. Ya, también se va a ver quiénes, ¿no? Quiénes son los que realizaron esta recopilación de los artículos para poder realizar un artículo más eficiente acerca de la regeneración de árboles, ¿no? En el oeste de los Estados Unidos. Estos fueron, como se dijo en un principio, Stevens, Ruman y Morgan, ¿no? Estos dos autores encontraron más de 200 publicaciones, ¿no? Referente a temas relacionados a nuestro título del tema, ¿no? Que va a ser regeneración de árboles. Ahora, pero solo 49 de los 200 fueron seleccionados, ¿no? En las cuales los restantes se excluyeron. Estas 49 debían poseer densidades de plántulas de árboles por especie, en un periodo, claro, de 1 a 64 años. Estos además, claro, deben ser en los bosques del oeste de los Estados Unidos. Y ahora, se midió la regeneración en este estudio, ¿no? En estas 49 artículos seleccionados, se midió lo que es la regeneración de 20 especies de árboles de coníferas. Entre las más destacables vamos a tener al pino poderoso, al pino lodgeople, ¿no? Al abeto Douglas y al abeto subalpino. Ya, también prosiguiendo, vamos a ver cuántos factores generaron la falta de éxito en la regeneración de árboles, ¿no? Hubo una diversidad de factores que generaron
la falta de éxito en la regeneración de los árboles en, ¿no?, el oeste de los Estados Unidos. Entre estas tenemos la distancia, ¿no?, a la fuente de semillas. O sea, ¿qué distancia no puede un árbol semillero, ¿no?, a dispersar sus semillas? ¿Qué radio, ¿no?, en la cual los patrones de regeneración, ¿no?, de los árboles? La fuente de las semillas son los patrones de regeneración de los árboles, en pocas palabras, ¿no? Después vamos a tener lo que es la gravedad de las quemaduras, ¿no? O sea, en qué gravedad influyó, ¿no?, a la falta de regeneración de estos árboles. Después también vamos a tener los factores de estrés por humedad, ¿no? O sea, esta se midió las métricas climáticas con métricas climáticas significativas, ¿no? También se midió lo que es el clima potencial, ¿no?, en la cual se usó indicadores y medidas topográficas, ¿no?, en la cual esta nos arrojó un índice de carga de calor y tipo de bosques de gradientes de elevación relacionada con la precipitación y relacionada también con la temperatura, ¿no? Otros factores son las alteraciones repetidas, ¿no?, como en este caso fueron los incendios forestales, o también fueron los escarabajos de corteza del árbol, ¿no? Y también otro factor fueron el aumento de temperatura y la vegetación en competencia, ¿no? La vegetación que básicamente van a ser los pastizales o matorrales. Ahora, del anterior, de los factores, del total de factores, solo 3 factores fueron resaltantes y fueron extraídos, ¿no?, para generar un artículo más eficiente. Primero va a ser el suministro de semillas, ¿no? En esta se tuvo los siguientes aspectos, ¿no? La proximidad de los árboles vivos, ¿no?, que las especies, ¿no?, que deben ser, claro, especies de tipo cerotinosas, ¿no?, los animales que se encuentran ahí para que éstas puedan dispersar las semillas de los árboles semilleros, ¿no? Y también el viento, ¿no?, o la gravedad dispersa, ¿no? Claro que va a ser influyente a la hora de dispersar las semillas. En segundo, vamos a tener lo que son las condiciones climáticas cambiantes, ¿no? Estas van a influir bastante en la supervivencia de las plántulas, ¿no? Y también los requisitos ambientales y características de la especie. Y por último, el factor resaltante, ¿no?, van a ser las múltiples perturbaciones, ¿no? Claro, estas van a desempeñar un papel importante en el establecimiento de los árboles. Claro, además van a influir en las transiciones de los ecosistemas y también va a haber influencias topográficas como es la elevación, ¿no?, del terreno. Ya. Y también vamos a tener cómo manejar un mundo de más incendios y menos regeneración de árboles. Para esto se tomó los siguientes puntos o aspectos, ¿no? Entre ellas vamos a tener especies de árboles que no son cerotinosas, ¿no? También vamos a poseer, ¿no?, cómo plantar en un clima cambiante, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a plantar en un clima cambiante, ¿no? En esta vamos a tener en cuenta siguientes aspectos. La primera va a ser considerar la idoneidad climática ahora y en el futuro. O sea, el cambio, ¿no? O sea, qué especies, ¿no?, requieren de ser una temperatura más baja, una temperatura más alta. Entonces eso vamos a considerar, vamos a seleccionar, ¿no?, qué clima presenta nuestra área para nosotros poder plantar árboles que básicamente se adecúen al clima. Ahora, como siguiente condición vamos a tener las condiciones locales del sitio, ¿no? Como les decíamos, ¿no? Ahí van a influir lo que son por ejemplo, las condiciones del micrositio, las elevaciones topográficas, ¿no?, entre otros. También vamos a ver la proximidad a una fuente de semillas, como ya se repitió, ¿no? Esto va a ser un factor muy importante, la proximidad a una fuente de semillas.
Y por último, también vamos a tener, ¿no?, el manejo, ¿no?, de usar fuego para promover la regeneración natural, ¿no? O sea, vamos a fomentar nosotros lo que es la supervivencia de árboles adultos, ¿no?, que abastecen semillas, ¿no? También vamos a crear nosotros efectos de fuego menos severos y menos irregulares. O sea, ¿qué quiere decir, no? O sea, que vamos a usar fuegos, pero no en una manera muy agresiva, para que los árboles futuros se adapten a cierta capacidad de calor y estas no pueden ser perjudicadas en un futuro. También vamos a tener los siguientes hallazgos que obtuvieron nuestros dos autores al estudiar los 49 artículos seleccionados, ¿no? Como hallazgos vamos a tener la relación de la fuente de semillas, ¿no?, a la densidad de las plántulas. Claro que estas se estudiaron en el oeste de los Estados Unidos, en la cual vamos a presentarles un cuadro, ¿no?, en la cual la región, se va a estudiar la región, la relación significativa y la distancia, ¿no?, donde el signo positivo va a indicar una relación positiva entre la distancia de la fuente de semillas a la regeneración del árbol, y un signo negativo, claro, lo opuesto, ¿no?, una relación negativa, y un 0 significa que no existe relación o una relación nula, ¿no?, en la distancia de la fuente de semilla y regeneración del árbol. También, como siguiente hallazgo, vamos a tener el efecto de la severidad en la densidad de regeneración de los árboles, ¿no? Como esta, ¿no?, vamos a también presentarles un cuadro, ¿no?, en las cuales acá vamos a detallar lo que es la región, la gravedad en la que se observó una menor densidad de regeneración y principales hallazgos en relación con la gravedad y su relación con la regeneración de los árboles. Por último, les vamos a presentar los anexos, ¿no?, que hemos recopilado de los diferentes artículos, ¿no?, que han sido seleccionados. También vamos a tener lo que son las referencias bibliográficas, ¿no?, de las cuales hemos sacado nosotros los artículos científicos. Muchas gracias.